Hola nuevamente. Hoy vamos a estudiar algunas de las fórmulas de los polígonos regulares, un poquito más directamente, que veamos la importancia que tienen y por qué son útiles dentro de ¿verdad? Dentro de toda la tabla de conocimientos, porque estas en particular ayudan bastante a resolver algunas situaciones. Entonces vamos a estar trabajando en las páginas 37 y 39 del libro. Vamos a tomar un poquito de cada página. En la página 37 del libro encontramos unos problemas, unos ejercicios que son del 19 al 24, donde lo que hacen es preguntarnos varias veces lo mismo, simplemente cambiándonos en cuál figura nos hablan y cuál es la medida del radio. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos dan y los datos que tenemos? Nos van a estar dando el dato de en cuál figura estamos, eso quiere decir cuántos lados tiene la figura, el valor de n. Y el otro dato que nos van a estar dando es cuánto mide su radio. Entonces vamos a saber constantemente, lo voy a poner por acá, vamos a saber constantemente que tenemos radio y n. Esos son los dos datos importantes que conocemos entonces en nuestro ejercicio. Entonces, vamos a tener pendiente eso. ¿Y qué es importante anotar dentro del problema? Que las preguntas siempre van a ser la medida del lado y la medida del apotema en cada una de estas figuras. Entonces, por eso es importante ir a buscar en la tabla cuáles son las fórmulas que tenemos para lado y apotema. Y resulta que nos encontramos que en apotema es posible calcularlo con el radio, el coseno de 180 grados dividido entre la cantidad de lados. Entonces, estos dos datos los vamos a tener. Y el lado también tiene una fórmula muy similar, que es 2 veces el radio por seno de 180 grados entre n. Conste que la n y la r son los datos que nos hacen falta en la fórmula y que sí nos van a dar dentro del ejercicio. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar a hacer algunos ejemplos y dejar otros de práctica. En el primer ejercicio, el número 19, entonces vamos a ubicar qué información nos dan y qué nos piden. Entonces nos dicen que vamos a trabajar en un cuadrado. Si es un cuadrado, lo primero que sabemos es que hay 4 lados, todos de igual medida. Y por otro lado nos dicen que el radio mide 3 centímetros. Estos son los dos datos que tenemos dentro de nuestro ejercicio. Ahora, si nos preguntan L, ¿cuánto mide el lado? Entonces sabemos que L sería 2 por el radio, en este caso 3, ¿verdad? Vean la fórmula aquí a la par, por seno de 180 grados dividido entre n. Entonces, como n es 4, ponemos así. Ahora, esta fórmula puede utilizarse directamente en la calculadora. Venimos y la colocamos. Es una buena estrategia saberla o tenerla presente. 2 por 3 por seno de, y vean, 180 entre 4. Recuerden que 180 entre 4 es lo mismo que 45. Entonces, si ustedes simplifican a mano el proceso, pueden poner menos cosas en la calculadora, pero no hace falta tampoco. Cuando hacemos el cálculo nos da 3 raíz de 2. Esa es la respuesta exacta, ¿verdad? Como el ángulo es de 45 grados, nos está dando un número que sí se puede cerrar en un valor exacto. ¿Qué pasa si lo tratamos de redondear? Ya les he dicho, pues el problema es que tendríamos un poquito de pérdida de exactitud. Uno puede decir, bueno, ¿y cuánto es eso? Aproximadamente 4,24, ¿verdad? Pero queda más exacto de esta manera y no estamos perdiendo información. Entonces uno puede venir y decir, ok, dentro de lo que estamos haciendo, el lado ya está calculado, 3 raíz de 2 centímetros. ¿Qué pasa si nos piden el apotema? Entonces, si ese fuera el ejercicio que estamos haciendo, el apotema sería, ¿verdad? Tenemos el dato de n y r y el apotema se calcula como r, que son 3 centímetros, ¿verdad? No olvidemos los datos que nos dan en el ejercicio. R son 3 centímetros por coseno
de 180 grados dividido entre n, que n es la cantidad de lados, en este caso 4 porque trabajamos en un cuadrado. Nuevamente vamos a la calculadora y utilizamos esos datos. Entonces tendríamos 3 por coseno de 180 grados dividido entre 4. Y nos da, como el ángulo sigue siendo de 45, nos da una medida exacta. 3 raíz de 2 entre 2. Entonces podemos venir aquí y decir, bueno, da 3 raíz de 2 entre 2 centímetros. Ya tenemos el primer ejercicio. Entonces, los demás se hacen exactamente igual. Voy a tomar, por ejemplo, el pentágono, que es otra figura que tenemos aquí. ¿Y por qué me salto el hexágono, el triángulo, el cuadrado? Todos estos tres primeros son de las figuras que dan valores más exactos. Entonces eso permite que la calculadora nos exprese el dato con todo y raíz. Entonces ellos van a tener resultados similares. ¿Qué pasa con el pentágono, el heptágono y el decágono? Que los ángulos de estas figuras no son de 30, 60 ni 45. Entonces vamos a hacer exactamente los mismos cálculos y la única diferencia es que nos vamos a dar cuenta que no podemos expresar las cosas de manera sencilla. Vean que aquí nos había dado dos resultados bastante cerrados, por decirlo. O sea, nos había dado con exactitud el resultado. Entonces vamos a trabajar el pentágono también como otro ejemplo. Si es un pentágono, tiene 5 lados. Y si nos dicen que el radio mide 4,7 centímetros, estos son los dos datos con los que contamos para resolver el ejercicio. Y nos preguntan otra vez, ¿cuánto mide el lado y cuánto mide el apotema? El lado es 2 por, vemos la fórmula, radio, que serían 4,7, por, y en la fórmula, seno de 180 grados, dividido entre la cantidad de lados que tenemos, que en este caso son 5. Entonces ahí tenemos la fórmula lista para trabajar. Vamos a ver. 2 por 4,7 por seno de 180 grados entre 5. Y eso nos da, vean el valor que resulta, 5,52. Es un valor que de una vez tenemos que redondear, no tiene una forma exacta, digamos, en raíz. Entonces tenemos que ponerlo así. El lado va a ser 5, aproximadamente 53. Entonces el lado va a ser aproximadamente 5,53 centímetros. Ahora, ¿qué pasa con el apotema? Algo muy similar. El apotema es radio por coseno de 180 entre n. Entonces, el radio son 4,7 por coseno de 180 grados dividido entre 5, que es la cantidad de lados que tenemos. Y otra vez utilizamos la calculadora tratando de averiguar este dato. Entonces, 4,7 por coseno de 180 dividido entre 5, que es la cantidad de lados que tenemos. Y eso nos da aproximadamente 3,8, ¿verdad? O 3,80 podemos decir para dejarlo con dos decimales. El apotema va a ser aproximadamente 3,80 centímetros. Y esos son los dos datos entonces que vamos a colocar aquí. L sería 5,53 centímetros y el apotema 3,80 centímetros aproximadamente. Ejercicios 20, 21, 23 y 24 son parte de la práctica que haremos hoy, ¿verdad? Como trabajo cotidiano. Además de esto, entonces aquí ya practicamos dos fórmulas. Además de esto vamos a practicar otra par de fórmulas que son en realidad la misma. Es una sola fórmula, pero pues las utilizamos para dos cosas. Cuando nos hablan de un ángulo central o de un ángulo externo, la forma de calcular cuánto mide ese ángulo es agarrar 360 y dividirlo entre la cantidad de lados que tenemos. Entonces,
vamos a usarla, ¿verdad? Primero las del ángulo externo y después las del ángulo central. Esto ya estamos en la página 39. Entonces seleccioné un listado de ejercicios que son del 1 al 6 y del 13 al 18. Lo que quiero que vean es cuáles son los ejercicios que están pendientes ahí, cuál es el tipo de ejercicio que tenemos. Entonces dice, calcule la medida de cada ángulo externo de los polígonos regulares según el número de lados. Entonces, conste que vamos a usar la fórmula del ángulo externo, que es la misma. Simplemente nada más recordar que pues con el mismo cálculo obtenemos la medida del ángulo externo y la medida del ángulo central. Entonces, esta fórmula en realidad es muy sencilla. Si tenemos, vamos a tomar por ejemplo igual, ejercicio 1 de práctica. Si tenemos 4 lados, eso significa, ¿verdad? Recuerden que la cantidad de lados es n. Entonces yo puedo decir, bueno, la n que me están dando es 4. Tengo 4 lados. Quiero saber la medida del ángulo externo. Entonces simplemente a 360 grados lo dividimos entre 4, que es la cantidad de lados. Voy a encerrar esto, que es el dato que conocemos. Entonces 360 dividido entre 4. ¿Verdad? Ahí pueden hacerlo a mano, pueden usar la calculadora. Entonces nada más recuerden, esto es una buena estrategia. Pueden tener 360 dividido entre, ¿verdad? Y nada más cambiamos el dato de abajo. Entonces en este caso 90, pero eso nos va a facilitar hacerlo un poco más rápido para los demás ejercicios. Sabemos que la medida del ángulo externo aquí es 90 grados. Entonces bueno, es más, es buena idea para diferenciar, decir esto es un ángulo externo. Ahora, vamos a saltar de ahí. Las primeras dos son números pares. Vean que cuando hay números impares, el numerillo va a ser un poco diferente. Entonces, bueno, voy a tomar el 13, que es un número que a la hora de dividir nos da resultados pues un poco más inexactos, digamos, con más decimales. Y nos va a tocar redondear. Entonces vamos a utilizarlo como ejemplo también. Si me toca usar 13, ¿verdad? La medida del ángulo externo de una figura que tiene 13 lados, pues vamos a la calculadora, sería 360 dividido entre 13, pero entonces yo puedo venir aquí, devolverme y así un poco más rápido hago el cálculo. 360 dividido entre 13, vean que no se reduce de forma exacta, entonces nos va a tocar redondear el valor. Entonces, yo podría decir, bueno, la forma exacta es esta, 360 entre 13. Si usted quiere decírmelo para que entienda un poco mejor cuánto es eso, tengo que ver los decimales, ¿verdad? Pero ya eso significa que vamos a perder exactitud. Entonces podemos decir es aproximadamente 27,69. Entonces a 360 lo dividimos entre 13 y eso es aproximadamente, voy a mejorar este símbolo para que sepamos que redondeamos, 27,69, ¿verdad? Entonces 27,69 grados. Y ahí tenemos el dato entonces de esto de acá. Entonces son cálculos bastante rápidos. Estoy saltándome por lo menos uno par y uno impar, ¿verdad? Entonces voy a hacer también el de 11 lados, ¿verdad? Para tener como 3 ejemplos, pero en general es muy parecido. Entonces si la cantidad de lados son 11, la medida del ángulo externo, por cierto aquí no coloqué la respuesta, la medida del externo sería aproximadamente 27,69. Y ahora que trabajamos con 11 lados, sería 360 dividido entre 11. Entonces queremos saber cuánto da esto. Nuevamente vamos a la calculadora y aquí otra vez tenemos un dato que cuando tratemos de dividir 360 dividido entre 11, no nos va a dar un valor entero. Entonces nos toca ver cómo son sus decimales. 32,73 podemos decir aproximando a dos decimales. 32,73. Entonces, un detalle que tal vez podemos notar en este ejercicio de una vez es que cuando tengo poquitos lados,
los ángulos externos son grandes, por decir así. Entre más lados tengo, más pequeño se va haciendo el ángulo externo. Recuerden que la fórmula es la misma para ángulo externo y central. Entonces, yo digo, bueno, más pequeño se va haciendo el ángulo externo, pero también más pequeño se va haciendo el ángulo central. Entonces, bueno, tenemos esos tres y nos quedan el 2, el 3 y el 5 para practicar. Y por último, tenemos entonces este otro que sería un ejercicio sobre ángulo central. Recuerden que la fórmula es la misma. El ángulo central es 360 entre n. Pero nos preguntan un poquito diferente, entonces me parece útil que lo practiquemos. Recordemos nada más, medida. Como fórmula, medida del ángulo central es 360 grados dividido entre n. Entonces me dice, determine el número de lados de un polígono regular según la medida del ángulo central. Entonces más bien me van a dar cuánto es el ángulo central y quieren que averigüe n. Entonces vean, de esta fórmula que tenemos aquí podemos sacar otra. Y eso es lo que me interesa que hagamos. Que en ocasiones no sea aprendernos un montón de fórmulas, sino que veamos una y de ahí podamos sacar datos. Entonces, esta es una fórmula fácil de recordar, sirve para ángulo central y externo, pero también nos permite averiguar una fórmula para n. ¿Cómo funciona? Vamos a tratar de dejar la n sola. Entonces, voy a pasar n a multiplicar. Yo voy a decir n por la medida del ángulo central es 360. ¿Ok? Pero lo que queremos es una fórmula que nos deje a la n sola. Entonces voy a pasar medida de ángulo central a dividir. Entonces vean que n va a ser 360 grados dividido entre la medida del ángulo central. Ahora, esta fórmula uno la puede incluir como dentro de las que se aprende. Puede ser, ¿verdad? O sea, nada impide que nos aprendamos una fórmula más. Pero como ya tenemos bastantes fórmulas, lo que quiero que vean es el paso a paso para que, tomando la original, nos ayude a despejar la nueva. Entonces, bueno, si yo ya la despejo y sé que voy a usar repetidamente eso, entonces es bueno tenerla presente. ¿Por qué les digo esto? Bueno, el dato que me dan aquí en el ejercicio 13 es el 36 grados. Entonces yo puedo decir, bueno, es que la medida del ángulo central en este ejercicio es 36 grados. Ese es el dato que me están dando. Y la pregunta es, ¿cuánto es n? Entonces puedo usar directamente esta fórmula. N se calcula como a 360 divídalo entre la medida del ángulo central, que es 36. Esto lo podemos hacer a calculadora, pero igual 360 entre 36 son 10. ¿Ok? Entonces ahorita lo vamos a hacer con un número que sea más incómodo. Pero por ahora esta división sale sencillo incluso a mano. Entonces 360 entre 36 me da la cantidad de lados y son 10. Entonces n es 10. Vamos a saltarnos igual a ver otro de los ejercicios que sea un poco diferente. Entonces vamos a tomar el de 4,5, el número 16. La medida del ángulo central que me están dando es 4,5 grados. Si es tan pequeñito, de una vez piensen, entre más pequeño el número, más cantidad de lados tiene que tener. Entonces es bueno que vayamos de una vez preparados a que nos salga un número cada vez más grande. Entonces, si n es 360 dividido entre la medida del ángulo central, ya ahí podemos decir, bueno, 360 entre 4,5. Ahora sí, usemos, ¿verdad?, la calculadora y obtengamos el valor de esto. 80. Quiere decir que es una figura con 80 lados. Esa parte es bastante importante porque lo que les decía, entre más pequeño la medida del ángulo central, más cantidad de lados tenemos. Entonces, n sería 80. Y hagamos ahora más bien, vean que de todos, ahora vamos a hacer uno con un lado que es un ángulo que es más grande, el 40. Entonces, el ejercicio 18 como ejemplo. La medida de un ángulo central es 40 grados. ¿Cuánto va a medir? ¿Cuánto va a ser la cantidad de lados del polígono que lo tiene? Entonces 360
dividido entre 40, ¿verdad? Y nuevamente, venimos a la calculadora ahora y hacemos la corrección del dato y nos da 9. Entonces son 9 lados los que tienen una figura que el ángulo central mide 40 grados. Entonces n es 9. Quedan entonces ejercicios 14, 15 y 17 para practicar como parte del trabajo cotidiano de este día. Entonces, por hoy practicamos 4 fórmulas, ¿verdad? Les recuerdo. Practicamos 2 que nos permitían calcular una el apotema con el radio y la cantidad de lados, otra el lado usando el radio y la cantidad de lados, y estamos aprendiendo una tercera fórmula que sirve para dos cosas diferentes, que es cómo calcular la medida del ángulo central y la medida del ángulo externo. Entonces, bueno, recuerden completar esta práctica ahora y enviarme comprobante del trabajo realizado en este día.